buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, yo soy Manuel Gutiérrez, este es el programa número 24, comenzamos. Bienvenidos todos de nuevo a este programa número 24 de 4 onzas, el podcast o un podcast de artes marciales mixtas, un podcast de análisis, de opinión de este maravilloso mundo de las MMA. Nueva semana, entramos ya en la recta final de julio, empieza a vislumbrarse el final de verano. Bueno, esperemos que se acerque pronto, que no podemos más en el sur de España con este calor. Y una nueva semana en la que pues va a cerrar el evento de Manchester, el evento UFC 304, un evento que analizaremos en profundidad un poco más adelante en el programa, porque como viene siendo habitual, como es habitual en este podcast, como suelo realizar, vamos a empezar repasando un poquito lo que nos ha deparado pues el maravilloso mundo de las MMA en la última semana. En primer lugar, pues como ya comenté en el último programa, evento de Cage Warriors, evento que se realizó en Londres, un evento muy atractivo, una de las mejores carteleras que ha organizado Cage Warriors en toda su historia, y es una compañía muy veterana, si no me equivoco es la decana de las artes marciales mixtas europeas, creo que estaría ahí con Octagon, no estoy seguro, pero sí que es cierto que Cage Warriors es una competición, una promotora con una tradición increíble. Este era su evento numerado 174 y la verdad que hizo una cartelera muy larga con muchísimas peleas y bueno, pues yo pude ver algunas de ellas y algunas muy buenas. Se incluyó también un torneo de, bueno, 2 peleas semifinales y en la misma noche o la misma tarde pues se decidió también el ganador, por lo tanto no hubo que esperar a otro evento, por lo tanto el ganador o los que pasaron en semifinales llegaron a disputar 2 combates a 3 asaltos, por lo tanto pues fueron 2 peleas a 6 asaltos en total los que tuvieron que disputar estos luchadores. Hay un ganador de este evento que es Shirzad Qadrian, un luchador muy bueno, muy prometedor, con un wrestling de muy alto nivel. Es un luchador con origen iraní que, si no me equivoco, ha entrenado a la sombra de Khabib Nurmagomedov, sobre todo creo que en las últimas semanas ha tenido un campamento allí, no sé si es así o estoy confundiéndolo con otro luchador, y un Shirzad Qadrian que venció en la final a Alexander Luf, que es otro peleador, en este caso de origen sueco, muy bueno, muy completo, y antes pues en la semifinal de este torneo pues Qadrian se impuso a Wesley Maya, que es un brasileño muy fuerte, muy físico, que está prácticamente en su prime, y lo ganó pues o le ganó de manera unánime. Posteriormente, Alexander Luf hizo lo mismo frente a Aidan Stephen, el escocés, al que venció también de forma muy clara, y luego pues en la final estos dos pues nos regalaron una gran pelea, y Shirzad Qadrian con ese wrestling pues logró dominar al sueco e imponerse para ganar el título de estas 135 libras, ¿no?, de Cage Warriors, y creo que se embolsó 50.000 libras de premio, ¿no? 50.000 libras que se va a llevar el joven Qadrian, que tiene una carrera por delante muy prometedora. Luego, pues peleas también atractivas como la que yo comentaba ya en el programa de la semana pasada, Jamie Richardson, que se enfrentaba al israelí Rafael Aronov, una pelea muy igualada, ambos peleadores con récords poco atractivos, prácticamente mismo número de victorias que de derrotas, y aquí pues comenzó ganando Jamie Richardson con su estilo tan raro, con tan poco que perder, ¿no? Con ese estilo agresivo de bajar la guardia, de atacar y demás, pero luego en el segundo asalto Rafael Aronov con un derribo pues encajó un triángulo de brazo y hizo que Jamie Richardson palmeara. Muy raro, porque sí que es cierto que consiguió un knockdown a Aronov con un golpe que tendría que revisar en el vídeo, pero que derribó a Jamie Richardson, y luego pues en el suelo consiguió esta finalización. Peleas también pues destacadas de este evento, por ejemplo la victoria de Milad Tahadi ante Thomas Paul
Tomás Paul es un peleador que se hizo bastante viral en su momento porque es un peleador con discapacidad en el sentido de que no escucha, es sordo, y la verdad que es un peleador muy carismático. Además, como curiosidad, Cage Warriors contrató a un intérprete de signos para traducir pues lo que iba comentando el presentador o el speaker de la gala. Esta pelea la ganó Milad Hadi, que sigue pues sumando victorias en su récord y que apunta a ligas más grandes o a una competición más grande, que seguramente sea UFC muy pronto, al igual que Nick Bagley, que es un prospecto inglés que se impuso al irlandés Ryan Shelley, además de forma magistral en el primer asalto con un mataleón. Se pone ya 5-1 Nick Bagley, un Nick Bagley que, como comento, es muy joven, tiene 27 años, todavía no ha alcanzado su prime, tiene solo 6 peleas profesionales, entrena en el top team de Gran Bretaña, pues con compañeros de la talla de Nathaniel Wood, de UFC, también de Mark Diakese. Por lo tanto, pues está entrenando con compañeros de nivel altísimo y él sigue pues sumando victorias a la vez que va consiguiendo experiencia. Otra de las peleas destacadas de la noche, sobre todo por lo que puede significar de cara a un futuro muy próximo, y es que Jordan Buchenik ganó de nuevo, se impuso al polaco Adrián Kepa, ganó por guillotina en el primer asalto antes de llegar al minuto y medio de pelea. Vuelve a ganar Jordan Buchenik, que es uno de los mejores peleadores libra por libra que tiene Inglaterra actualmente. Un luchador que se ha considerado prácticamente siempre, junto con Paul Hughes, pues una de las mayores promesas, ¿no?, de las artes marciales mixtas británicas. Tiene ya un récord de 13-2, tiene un estilo muy atractivo para UFC, es muy completo con su striking, tiene un buen grappling, tiene un wrestling decente y tiene pues además ese carisma de inglés, esos tatuajes, ¿no?, ese físico tan llamativo, y es muy polivalente. Por lo tanto, pues no descarto que se aleje un poco de la decisión que ha tomado su rival y colega y amigo incluso Paul Hughes, y en lugar de fichar por PFL, pues él decida dar el salto a UFC, donde tiene un mercado amplísimo a través del cual seguir dándose a conocer, sobre todo en el mercado norteamericano, y pues en este caso hacer una carrera a largo plazo, que hay que recordar que es jovencísimo Buchenik, que aunque ha conseguido muchísimos éxitos en Cage Warriors, tiene solo 28 años, si no me equivoco, 28-27 años, y más pronto que tarde, si no lo vemos competir en UFC, lo vamos a ver compitiendo en PFL casi con total seguridad, porque es un peleador que ya lleva mucho tiempo mereciendo dar el salto a la UFC. Si no lo vemos en el Contender Series, yo creo que Buchenik tiene un nivel más alto del Contender Series, merece dar el salto a una cartelera europea o a un evento futuro de UFC Reino Unido, o a lo mejor en el UFC de España, o en una cartelera norteamericana en la que se caiga un peleador. Creo que tiene ese nivel para competir ya en UFC. No creo que sea necesario que pase por Contenders, pero si hay alguna vacante en el Contenders y en este caso Buchenik puede cubrirla, es una posibilidad muy seria que acabe compitiendo aquí. No creo yo que la UFC le ponga un emparejamiento muy difícil o que lo llame para reemplazar para una pelea muy complicada, porque es un prospecto muy importante y la UFC eso lo sabe, tiene una relación directa con Cage Warriors. Por lo tanto, pues estaremos atentos, porque más pronto que tarde, como comenté con Paul Hughes en su momento, vamos a ver a Jordan Buchenik enfrentándose a lo mejor de lo mejor de su división. Siguiendo un poco, pues ya entramos en materia de lo que fue el último evento de UFC, ese evento de UFC que de nuevo se realizó en el Apex de Las Vegas, evento protagonizado y encabezado por dos mujeres de las 115 libras, que recordemos es el peso paja, el peso más bajo de mujeres, o al menos en UFC, las mujeres más pequeñas, aunque en este caso pues son peleadoras muy fuertes, tanto Amanda Lemos como Virna Jandiroba. Una pelea que se acabó llevando Virna Jandiroba por sumisión, y una pelea que se presuponía igualada, que tenía pues toda la pinta de que se iba a alargar. Era una pelea pues con muchas posibilidades, sobre todo porque Amanda Lemos es muy fuerte, es muy técnica en el striking, y Virna
pues es más especialista en el grappling, en el suelo, y es verdad que pues ahí había muchas variantes posibles, si se iban a poner Amanda Lemos con su boxeo o iban a ponerse la lucha y el grappling de Virna. Finalmente se impuso el grappling de Virna, que controló la pelea en todo momento, que hizo lo que quiso con Amanda Lemos durante los pocos minutos que duró la pelea, que fueron menos de 10, y que finalmente pues consiguió encajar esa palanca de brazo, esa sumisión, ese armbar, pues a pocos segundos de que finalizara el segundo asalto. Consigue una victoria importantísima, llama ya a las puertas del cinturón, y la verdad que dio un golpe fuerte sobre la mesa Jandiroba. Es una victoria de muchísimo mérito ante una luchadora súper experimentada, que se ha enfrentado también a las mejores peleadoras de la categoría, que ha dado auténticos clinics de striking, que tiene muchísimas finalizaciones, que tiene uno de los boxeos más técnicos, más depurados de la división. Es cierto que su talón de Aquiles es el grappling, es el wrestling, pero no es nada fácil tampoco someter a una luchadora como Amanda Lemos. Virna lo ha conseguido, y además con los antecedentes de haber dominado el resto de la pelea. Por lo tanto, no estamos hablando de una sumisión aislada o una remontada en la que pues estás perdiendo la pelea y encajas una guillotina, una palanca, y consigues darle la vuelta a la pelea. Aquí era dominio absoluto que se refrendó con que puso la guinda con esa sumisión final. Continuando un poco y volviendo al comienzo de la cartelera, como es habitual en el programa, me gusta empezar siempre desde las preliminares más bajas, desde los primeros combates, para terminar pues arriba con el main card. Volviendo al principio, recordar que esta cartelera abrió con una pelea de pesos pesados. El hermanísimo de Kamaru Usman, Mohamed Usman, se enfrentaba a Thomas Petersen. Partía como favorito el nigeriano, pero regaló una pelea, o nos dio una pelea pues de un nivel muy bajo, muy poco volumen, muy poca agresividad, prácticamente no puso en peligro a Thomas Petersen, a su rival. Una pelea que controló el norteamericano de forma muy clara, una derrota pues muy preocupante para Mohamed Usman, que como comentaba partía como favorito, y aquí pues se vio superado desde el principio, además en una pelea que se desarrolló pues prácticamente en su totalidad, estando ambos peleadores de pie, y en el caso de haber ido al suelo pues la ventaja iba a ser mayor, o la superioridad iba a ser mayor todavía para el norteamericano. Por lo tanto, una actuación súper decepcionante de Usman, que debería haber pues planteado una pelea mucho más igualada, que debería haber sido más agresivo, sobre todo cuando estaba perdiendo la pelea, haber tenido algún cambio de estrategia, intentar pues patadas, intentar pues buscar el cuerpo de Petersen, ser más agresivo, buscar el intercambio pues desde corta distancia, es decir, arriesgar un poco más, porque aquí es cierto que evitó el KO, pero no evitó sumar otra derrota, y se pone ya pues con 10 victorias, 4 derrotas en la UFC. Y hay que recordar pues que en UFC pues cuando acumulas 3 derrotas, 4 derrotas consecutivas, te pones ahí ya prácticamente para salir de la compañía. Y sobre todo pues también hay que tener en cuenta que no es un finalizador, que sí que es cierto que la primera pelea que tuvo en el debut contra Zapauga pues finalizó en el segundo asalto, pero las victorias en el Ultimate Fighter fueron la mayoría de ellas por decisión, y luego tras la finalización sobre Zapauga, victoria por decisión ante Junior Tafa, victoria por decisión ante Jake Collier, dos peleadores de un nivel bajísimo en los pesados, y luego pues derrota ante Mick Parkin por decisión, y derrota ahora ante Thomas Petersen por decisión. Muy decepcionante esta carrera de Usman. Desde el principio sabíamos que no tenía un nivel ni remotamente cercano a su hermano, y aquí pues se está demostrando que quizás tiene nivel UFC, pero tiene un nivel pues para estar en los puestos más bajos del peso pesado. Por su parte, Thomas Petersen vuelve a sumar una victoria, se recupera de esa derrota ante Jamal Pous, una pelea frente a Pous que perdió también de forma bastante clara, y vuelve aquí pues a conseguir una victoria en las artes marciales mixtas, que no sumaba desde su victoria ante Charlie Cole en el Contender Series de 2023.
Continuando con la cartelera, pues llegó justo después la primera pelea femenina de la noche, una pelea internacional con peleadoras de distintos continentes, la checa europea Lucie Pudilova y la brasileña sudamericana Luana Carolina. Una pelea súper igualada a priori, en la que pues yo quizás abogaba un poco, apostaba un poco por la europea, por Pudilova, porque siempre me ha parecido Luana Carolina una peleadora de un nivel muy bajo, que no hace nada relativamente bien o muy bien de forma notable. No es especialmente buena en el striking, no es especialmente buena en el wrestling, no es especialmente buena en el grappling. Sí que es cierto que es una peleadora grande, Pudilova también lo es, pero en esta pelea pues Carolina se impuso de forma muy clara a la checa, dominando la pelea en los momentos clave, haciendo más daño, y la verdad que fue una actuación muy decepcionante de la checa, de Lucie Pudilova, pues ante una rival de un nivel muy bajo en la división, de una pelea que en principio, pues aunque ella partía, si no me equivoco, como ligera no favorita, esperaba mucho más, y es cierto que el asalto 2 y 3 fueron bastante igualados. En los momentos clave, como comentaba, pues Luana se llevó cada asalto, se llevó los minutos, se llevó esos momentos y acabó llevándose la pelea, en mi opinión, por 30-27, ganando todos los asaltos. Luego, pues llegaba una de las peleas más interesantes, Loic Razabov, que se enfrentaba a Trey Ogden, una pelea pues con muchas variables también, entre dos luchadores con un striking decente, con un wrestling también muy bueno, con un grappling también de muy buen nivel, sobre todo en el caso de Ogden. Razabov pues mejor en el wrestling, mejor en el striking, pero un poquito peor en el grappling, y fue una de las mejores peleas de la noche, muy igualada. Ogden dominó de forma clarísima el primer asalto, para mí fue un 18. Luego el segundo estuvo muy igualado, que para mí se llevó también Trey Ogden, y en el tercer asalto pues se impuso Razabov, pero no fue suficiente para llevarse la victoria, porque pues los tres jueces le dieron la victoria, le dieron el combate al peleador norteamericano, uno de ellos 30-27, ganando los 13 asaltos, y los dos restantes 29-28, dándole el tercer asalto a Razabov. Trey Ogden, que con esta victoria pues suma ya 2 consecutivas, contando pues la victoria que consiguió ante Kurt Holobaugh, se repone así de esa derrota ante Ignacio Bahamondes y ese no contest ante Nicolás Mota, esa pelea tan polémica por esa detención temprana, y es uno ya de los tapados de la división Ogden, un Ogden que ha mejorado mucho, sobre todo en el aspecto físico, que toma muy buenas decisiones ahora en las peleas, que sigue con ese grappling de primer nivel, y ahora hay que sumarle pues su mejora en el apartado físico. Es un luchador muy a tener en cuenta, uno de los tapados del peso ligero. No es fácil vencer a Razabov, no es fácil vencer a Kurt Holobaugh, que además participó Holobaugh en esta cartelera y además consiguió victoria. Por lo tanto, pues hablamos de un Ogden que es un luchador, como comentaba, a tener en cuenta, complicado. Tengo ganas de ver qué emparejamiento le ofrece la UFC ahora para la siguiente pelea, porque en teoría debería subirse el nivel un poquito más. Continuando, pues llegamos ya a la segunda pelea femenina de la noche, que es ya la última antes del main event, pelea entre Miranda Maverick y Dione Barbosa. Una pelea también en principio igualada, aunque Miranda Maverick partía como ligera favorita. Miranda Maverick, una luchadora que también está mejorando muchísimo con el paso de las peleas, una peleadora muy fuerte, muy física, muy atlética, con muy buen cardio, porque ya no solo es una peleadora musculada y atlética, sino que su cardio aguanta durante el paso de los minutos y es capaz de mantener esa intensidad tanto en el primer asalto como en el tercero. Por lo tanto, pues ahí tiene una vía de victoria bastante clara la peleadora norteamericana. Maverick, que con esta victoria pues suma ya 13 consecutivas, ganó a Priscila Cachoeira por finalización, venció a Andrea Lee de forma clarísima por decisión unánime. Es cierto que perdió ante Jasmine Jasudavicius en verano de 2023, pero ahora ha ganado a Dione Barbosa, que es una luchadora que proviene de LFA, que está pues también
en una edad en la que pues prácticamente se puede decir que es su prime. Por lo tanto, pues estamos hablando de una victoria importantísima para Maverick, que pues ya se pone pues a puntito de las peleas para entrar en el top 15. Una luchadora que ha mejorado mucho, que sabe aprender de sus derrotas, que hay que recordar que entrena en el Elevation Fight Team de Denver, Colorado, con compañeros del nivel de Rafa García, Cory Sanhagen, Curtis Blade, Neil Magny. Por lo tanto, pues tiene compañeros de sparring de altísimo nivel. Gracias a entrenar en ciudades como Denver, pues ese cardio es una de sus cualidades principales, que antes de la derrota contra Yasuda Vicious, pues acumuló 2 derrotas en UFC, pero eran derrotas ante Macy Barber y Erin Blanchfield. Estamos hablando del top de la división. Ganó a Gillian Robertson, ganó a Liana Jojua, ganó justo después de perder contra Erin Blanchfield a Sabina Mazo y después a Shanna Young. Sumó la derrota que comentaba contra Yasuda Vicious y ahora pues está en esa racha de 3 victorias consecutivas. Récord en UFC, 7 victorias, 3 derrotas. Un récord muy a tener en cuenta, muy joven también Miranda Maverick todavía, solo 27 añitos, cumplirá pues 28 el próximo año y bueno, pues está ahí ya a puntito de dar el salto a peleas ya de muy buen nivel, sobre todo si sigue esa progresión de mejora, de toma de decisiones, el cardio le respeta, al igual que las lesiones, puede hacer cosas muy importantes en la división Miranda Maverick, que recordemos compite en las 125 libras femeninas, que sería el peso mosca. Luego, continuando, pues también categoría pequeña de hombres, peso gallo, 135 libras, Cody Gibson, veteranísimo, Brian Kelleher, veteranísimo, pelea, bueno, interesante, pelea pues que prometía, sobre todo porque los dos peleadores estaban pendiendo de un hilo, estaban a puntito a entrar ya en un terreno muy pantanoso en cuanto a su posible salida de UFC, sobre todo pues teniendo en cuenta que Brian Kelleher sumaba 3 derrotas consecutivas y 3 derrotas por finalización consecutivas, y Cody Gibson pues veteranísimo ya de la compañía, pues estuvo pues hace muchísimos años, fue cortado y luego volvió pues en The Ultimate Fighter, 36 años, y estaba pues con 2 derrotas consecutivas ante Brad Katona y Miles Jones, y una derrota ante Brian Kelleher la habría situado o colocado en una posición de mucho riesgo en la compañía. ¿Cómo ha afrontado esto Gibson? Finalizando a Brian Kelleher por triángulo de brazo a los 4 minutos de pelea, superioridad total de Cody Gibson, y nueva derrota para Kelleher, que con casi total seguridad pues no creo que participe más en una pelea de UFC. Sí que es cierto que es un peleador pues de estos, como se dice, jornaleros del deporte, los journeyman. Es un peleador que siempre está disponible para la UFC, va a aceptar cualquier pelea, no va a poner pegas, va a estar disponible para tomar una pelea en corto aviso. Eso le ha supuesto perder muchísimas peleas, y eso pues puede hacer que a lo mejor tenga una pelea más antes de abandonar la UFC y bueno, pues disputar o realizar lo que es el final de su carrera en ligas más pequeñas. Son ya 4 derrotas, sí que es cierto que 3 de ellas han sido ante Umar Nurmagomedov, próximo campeón de la división, Mario Bautista, un peleador que está creciendo muchísimo, que tiene un futuro increíble por delante. Yo lo veo incluso disputando el cinturón a muy corto plazo, o al menos disputando una posible pelea previa al cinturón muy, muy prontito. Y luego pues tiene otra derrota ante Cody Garbrandt por finalización en el primer asalto. Un Cody Garbrandt que, como ya sabréis, pues es campeón de la UFC, aunque ahora pues fruto de esa barbilla, ¿no? tan frágil, ¿no? Esa mandíbula de cristal, pues su carrera pues se ha venido un poco abajo y su legado pues se ha manchado un poco, pero Cody Garbrandt sigue teniendo una pegada absolutamente increíble. Continuando en este evento de UFC Las Vegas, justo después de esta pelea llegó una de las mejores finalizaciones de la noche, por supuesto bono de la noche, Haider Amil contra Jeon Lee, el norteamericano contra el surcoreano, una pelea en la que Haider Amil partía como no favorito, además un no favorito bastante claro, y pues aquí
de forma rapidísima, en poco más de un minuto. Conectó unos golpes fortísimos sobre el surcoreano, una combinación de golpes terrible que obligó al árbitro a detener la pelea y a darle la victoria por TKO al norteamericano, que se pone ya con 10 victorias, 0 derrotas. Un peleador que a mí me encanta, que es pupilo de Gilbert Melendez, que es un ex peleador de UFC también, que era en su momento bastante espectacular. Aquí pues suma una victoria más rapidísima, es el estilo de Haider Amil, intentar finalizar lo antes posible. Se lleva un bono por finalización, consigue una victoria pues absolutamente brutal, de las que gustan a los fans, de estas victorias rápidas, por finalización arriba, con un boxeo limpio, haciendo daño abajo, arriba, y el pobre Junjon Lee que no pudo hacer absolutamente nada para evitar la derrota por KO, porque prácticamente estaba noqueado desde el segundo golpe que le impactó directo en la cara. Auténtico peleón, aunque duró un minuto, sobre todo por lo que significa esta victoria para Haider Amil, que ya, pues como comentaba, se pone 10-0, es un récord pues ya a tener en cuenta, que de estos que llaman la atención, ver a un peleador con un récord 10-0, que ya acumula varias victorias en UFC, a tener en cuenta, muy fuerte, con mucho corazón, con mucha potencia, como comentaba, entrenando a la sombra de Gilbert Melendez, y es este tipo de luchadores de los que gustan a la UFC, ¿no? Por estilo. Haider Amil, Diego López, estos peleadores que buscan finalizar la pelea, que son fuertes, que son atractivos de ver, que tienen un estilo divertido para el público. Y en la siguiente pelea, pues al igual que Haider Amil, llegó otra finalización, en este caso pues por parte del surcoreano Du Hu Choi, que se vengaba, entre comillas, de la derrota de Junjon Lee, de su compatriota, y vencía al norteamericano Bilal Yeo por KO en el segundo asalto. Victoria sorprendente. Bilal Yeo partía como favorito. Bilal Yeo contaba con la baza de la experiencia, con la baza de tener pues mejor cardio, de tener durabilidad, aunque sí que es cierto que venía de ser finalizado por Kyle Nelson, y aquí pues acumula 2 derrotas consecutivas por finalización. Un Bilal Yeo que en toda su carrera como peleador de artes marciales mixtas no había sido finalizado nunca desde que perdió contra Kyle Nelson por KO o TKO, y aquí pues sumada a la derrota contra el surcoreano, esta última, ya son 2 consecutivas. Hay que recordar que Algeo ya pasa la barrera de los 35 años y entramos en ese momento clave en el que la durabilidad cae en picado. Por lo tanto, pues podemos estar ante el fin del Algeo que conocíamos, de ese Algeo duro, de ese Algeo que si sobrevivía a los primeros minutos te destrozaba en los últimos asaltos, y aquí pues una derrota muy dolorosa porque necesitaba reponerse del KO frente a Kyle Nelson y tenía enfrente a un Du Hu Choi que llevaba sin ganar en UFC muchísimos años. Su última victoria en UFC o en artes marciales mixtas en The Ultimate Fighter, en este reality que realiza la UFC, ante Thiago Tavares. 2016 su última victoria, y luego pues derrotas ante Cap Swanson, Jeremy Stephens, Charles Jourdain, y por último, pues teniendo en cuenta que hubo ahí un tiempo de prácticamente 4 años entre su derrota contra Charles Jourdain a finales de 2019 y su empate ante Kyle Nelson a comienzos de 2023, pues ahora vuelve a la senda de la victoria, año y medio después de empatar contra Kyle Nelson, venciendo, y de qué forma, a un veterano de la compañía como Bilal Yeo. Victoria importantísima para Du Hu Choi, que coge aire, que toma de nuevo confianza, y Bilal Yeo pues habrá que ver cómo se repone a esta dolorosísima derrota, que puede suponer ya un punto de inflexión importante, no quizás en su carrera, porque aún le quedarán varias peleas en UFC, no creo que lo vayan a cortar a corto o medio plazo, pero sí quizás en sus expectativas futuras de poder hacer algo en la división o de alcanzar puestos altos. Luego, pues llegaba una de las mejores peleas de la noche, una pelea que también significó otro bono por finalización. En este caso, pues se lo llevó el brasileño Bruno Silva, que finalizó a Cody Darden por KO. Una pelea que Cody Darden estaba ganando, prácticamente era el mejor Cody Darden que hemos visto desde que está en UFC, dominando la pelea arriba,
dominando abajo, marcando el tempo del combate, dominando con el jab, conectando limpio, ganando, como comentaba, el primer asalto de forma clara. Y en este segundo, pues prácticamente a la mitad del asalto, Bruno Silva se sacó un upper absolutamente increíble de la manga. Destrozó a Darden porque le entró limpísimo ese golpe. Lo tiró al suelo y lo derribó luego por ground and pound. Una lástima porque es cierto que Darden estaba pues luciendo increíble, que era el mejor Darden que yo he visto en UFC. Y lo que pasa es que Bruno Silva es un luchador muy, muy, muy complicado. Es un luchador que tiene muchísimo poder en sus manos, que quizás puede ser que pierda los minutos de la pelea, pero luego en los momentos clave, como haya un intercambio y te conecte, pues te manda a dormir. Lo sufrió Víctor Rodríguez, lo sufrió JP Vice, lo sufrió también Tyson Nam, aunque la victoria ante Tyson Nam fue por Mataleón, y ahora pues ha sufrido esa potencia el bueno de Cody Darden, que esperemos que vuelva, que se recupere de este caos, porque la verdad que el nivel que estaba mostrando era absolutamente increíble. Continuando un poquito, pues llegamos a la victoria de Karl Holobaugh frente a Kenan Gruszczyzki, un Karl Holobaugh veteranísimo, campeón de la edición de Ultimate Fighter, pues peleadores veteranos contra peleadores jóvenes, aunque la final pues la tuvo también ante un compañero del mismo equipo, un veterano, Austin Havard, al que finalizó por triángulo en el segundo asalto. Y aquí pues consiguió otra victoria partiendo como no favorito ante Kenan Gruszczyzki, el brasileño. Una pelea que Holobaugh dominó tanto arriba como en el striking, que fue relativamente igualada. Se puede incluso argumentar que Gruszczyzki pudo ganar la pelea. Para mí la ganó Holobaugh de manera muy inteligente, llevándose la pelea al suelo cuando era necesario, consiguiendo los puntos para ganar los asaltos cuando eran necesarios, tomando esas decisiones clave para asegurarse las rondas y tirando pues de muchísima experiencia, sobre todo pues teniendo en cuenta que Holobaugh suma ya pues prácticamente 30 peleas profesionales, muy por encima de las 18 que tiene Gruszczyzki. Un Holobaugh que tiene ya 37 años, que es un auténtico veterano de la UFC, que suma 2 victorias y 5 derrotas en total en la UFC. Su última derrota fue ante Trey Ogden, como comenté al principio del programa. Su primera derrota en UFC pues hace muchísimo, hace más de 10 años, ante Steven Siler en 2013, y luego pues en su segundo periplo en UFC pues se perdió todas sus peleas. La primera de ellas ante Raoni Barcelos, un Raoni Barcelos que en 2018 era una auténtica bestia. Luego también Shane Burgos por palanca de brazo en el primer asalto, también en 2018. Y en 2019, en mayo, ante Thiago Moisés por decisión unánime. Luego pues pasó por ligas regionales hasta que luego pues fue llamado para participar en The Ultimate Fighter. Y hay que destacar que en The Ultimate Fighter protagonizó una de las mayores sorpresas de la edición, venciendo a Lee Hammond por sumisión en el segundo asalto. Y hay que recordar que Lee Hammond era el mayor prospecto de este torneo, al menos lo que era su equipo, que eran las promesas, el pupilo de Conor McGregor, abanderado de Notorious. Y aquí pues se perdió en su primera pelea, y ahora pues posteriormente a su participación de Ultimate Fighter parece que no se ha recuperado porque perdió en combate global ante Iván Castillo, un veterano de esta promotora mexicana. Continuando un poco y dejando a un lado esta victoria tan meritoria de Karl Holobaugh, llegamos ya a la penúltima pelea de la noche, que es la última que vamos a analizar de este evento, porque ya he comentado antes la pelea principal entre Jandiroba y Amanda Lemos. Pelea coprincipal de la noche entre Steve García y Sun Woo Choi, participación coreana de nuevo. Una pelea que no era en principio la pelea coprincipal de la noche, porque la pelea coprincipal iba a ser Brad Tavares frente a Jun Yong Park, pero Jun Yong Park no sé qué ocurrió, pero no fue declarado apto por el equipo médico para participar en la velada. Por lo tanto, Steve García y Sun Woo Choi que dieron el salto y se colaron aquí en la segunda pelea más importante de la noche. Una pelea que se acabó también rapidísimo, porque Steve García en el minuto y medio de pelea, o al minuto y medio de pelea, conectó también de forma durísima sobre Sun Woo Choi y lo finalizó
pues de forma clarísima y de forma muy muy rápida, y sumó por lo tanto también un merecidísimo bono de $50.000. Como curiosidad, pues todas las peleas en las que han participado surcoreanos, todas finalizadas por KO. La primera de ellas, Haider Amil frente a Jun Lee, primer asalto. Segunda, victoria surcoreana, Du Hu Choi, segundo asalto por KO ante Vilalgeo. Y esta última, Steve García, KO, primer asalto ante Sun Woo Choi. Increíble, la verdad que bienvenidos sean los surcoreanos. Son también peleadores muy físicos, muy fuertes, y aquí pues se han enfrentado a rivales también muy muy complicados en el boxeo, en el caso de Haider Amil y Steve García. Por lo tanto, una cartelera pues que ha cumplido expectativas, entretenida, que es cierto que el horario no era tampoco, o no ayudaba mucho al público europeo como yo, porque de nuevo pues tocaba acostarse a altas horas de la madrugada, pero ha habido muchas finalizaciones que han ido amenizando la noche, y por ejemplo pues esta pelea última entre Jandiroba y Amanda Lemos se acabó en el segundo asalto, por lo tanto nos fuimos 15 minutos antes a dormir y a descansar. Evento muy interesante, muy divertido, en el que se han producido resultados importantes de cara al futuro de varias divisiones. Por lo tanto, pues sacamos aquí o dejamos apuntados nombres muy interesantes de cara al futuro, como Bruno Silva, que vuelve a lo grande, Haider Amil, Du Hu Choi, que resucita, Miranda Maverick, que apunta muy muy alto, Trey Ogden, que como comentaba está en el mejor momento de su carrera, a pesar de ser ya un veterano de la división y una persona que está ya pues prácticamente en su recta final de carrera, y seguro que tiene ganas de acabar a lo grande. Uno que no pudo acabar a lo grande y que decepcionó muchísimo este fin de semana, y que voy a comentar a modo de off topic, fue el bueno de Mike Perry, que se enfrentó a Jake Paul en este evento de boxeo, ¿no? En el que se aunan pues peleadores serios de boxeo, como en el caso de Amanda Serrano, por ejemplo, y también pues peleadores de UFC, como pues, por ejemplo Uriah Hall, que participó en esta cartelera y perdió ante Julio César Chávez Jr. Pero lo importante que quería destacar es que Mike Perry pues se enfrentó a Jake Paul, uno de los dos hermanos Paul, está Jake y está Logan, y perdió por KO en el sexto asalto. Era una pelea que estaba pues programada en 8 asaltos, y aquí pues Jake Paul finalizó por KO pues en el primer minuto de round del sexto asalto, a un Mike Perry que la verdad que lo estaba haciendo muy muy bien en bare knuckle, que es campeón en bare knuckle, que es uno de los mejores peleadores de bare knuckle del mundo, pero que aquí con los guantes de boxeo y enfrentándose a un rival pues también bastante grande, muy superior en cuanto a peso y tamaño a lo que se viene enfrentando Mike Perry en bare knuckle, pues sufrió mucho, y tanto es así que se vio finalizado en el sexto asalto. Una lástima, porque estamos hablando de uno de los mayores estandartes del bare knuckle, que es esta disciplina, que pelean con puños desnudos, esta disciplina que tanto está creciendo últimamente. Es más, en España habrá un evento muy importante de bare knuckle en Marbella antes de que acabe el año. El propio Conor McGregor, que es uno ahora de los propietarios de esta promotora, ha estado en Málaga, y es un deporte que está creciendo mucho, que es impactante por lo que supone ver a dos luchadores enfrentarse a puño descubierto, los cortes que se producen en la cara, lo dolorosos que son los golpes, ya no solo para el que lo recibe, sino también para el que golpea, porque golpear con el puño desnudo es doloroso para la persona que impacta. Y aquí pues volviendo un poco a la pelea entre Mike Perry y Jake Paul, pues una derrota muy, muy dolorosa para el deporte en sí, sobre todo para el bare knuckle, para Mike Perry, que pues estaba en el mejor momento de su carrera desde que salió de UFC. Incluso hay que recordar que Perry ganó a Michael Venom Page en bare knuckle también, lo ganó de forma mayoritaria. Para mí ganó Michael Venom Page, pero bueno, fue una pelea muy igualada, y Michael Venom Page pues hay que recordar que en UFC pues viene de ganar hace prácticamente pues 5 meses a Kevin Holland, que es uno de los mejores peleadores de la división. Por lo tanto, pues estamos hablando de un luchador que es muy complicado
y que en el Bare Knuckle pues va a seguir causando muchísimos estragos y por desgracia pues aquí en el boxeo se ha visto superado otra vez, pues Jake Paul vuelve a ganar. Esto era lo que quería comentar a modo off topic, sobre todo por lo que significa Mike Perry en la UFC o por lo que ha significado en la UFC, sobre todo a nivel de personaje, por lo que viene haciendo ahora en el Bare Knuckle, por su relación también con Conor McGregor, propietario o uno de los propietarios ahora de Bare Knuckle, por lo que está creciendo el deporte de Bare Knuckle. Es verdad que es un deporte que se aleja de las artes marciales mixtas, que tiene cosas o que tiene más cosas en común con el boxeo que con las MMA, y me ha gustado pues comentar un poquito esto a modo de off topic. Ahora, antes de pasar a comentar lo que se viene en esta semana, pues por ejemplo Cage Warriors y UFC 304 que están a la vuelta de la esquina, me gustaría comentar dos cositas de actualidad que la verdad que es necesario, sobre todo pues una de ellas la mencioné pues en el último programa, que era pues la presunta pelea entre Holloway e Ilia Topuria en la Esfera de Las Vegas. Finalmente parece que no va a ser así, que no se va a realizar esta pelea en la Esfera de Las Vegas, sino que se va a hacer un poco más tarde en Abu Dhabi. Parece que la persona que comentó esto, el comentarista, es un comentarista que pertenece a una retransmisión canadiense de UFC, pero no es una retransmisión oficial, y Holloway contra Topuria pues se hará un poco más tarde y no estará dentro de esta velada en Las Vegas, pero sí estará en esta velada de Las Vegas, en esta velada especial en la esfera, este evento que tantas ganas tenemos de ver, por ver cómo afronta UFC un entorno tan potente en el apartado audiovisual como en la esfera. Pues va a participar Sean O'Malley y Merab Dvalishvili, una de las mejores peleas que se puede ver hoy en día. Merab, para mí, va a ser el campeón de la división, va a ganar a O'Malley, pero O'Malley, pues una de las mayores estrellas de la UFC, venció a Peter Yan, venció a Aljo, le dio un repaso a Chito Vera, es un luchador muy muy complicado y será una pelea muy 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 complicada, por supuesto, para Merab. ¿Cuándo se va a hacer lo de Topuria? Que comentaba, ese Topuria versus Holloway. En principio sería en el evento de Dubai. He comentado antes Abu Dhabi si no me equivoco, pero debería ser en el evento de Dubai, en el Etihad Arena, en el UFC 308, que sería a finales de octubre, pero se rumorea también que se puede adelantar un poco y hacerse en el UFC 307, que sería en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos, un poco antes, a principios de octubre. De todas formas, como no es oficial, pues no es ni mucho menos descartable que se pueda retrasar un poco la pelea y que se vaya pues a un UFC 309 o UFC 310, que hablaríamos ya de evento a final de año. Sí que es cierto que para que el evento en Madrid del próximo año se pueda realizar en primavera o relativamente pronto, primer semestre de 2025, sería recomendable que la pelea no se retrasase mucho, sobre todo porque en el caso de que Topuria perdiera, en el caso de que sufriera mucho daño, necesitase recuperación, puede ser que el comisionado no permitiera a Topuria pelear meses de abril, meses de febrero, meses de mayo en Madrid de nuevo, sino que tenga que retrasarse el evento a verano o finales de verano de 2025, y eso pues sería ya una fecha muy lejana para el evento de UFC Madrid, que cuanto antes llegue a España, mejor que mejor, sobre todo ya también para los intereses de los peleadores españoles que pueden participar o que potencialmente pueden ser partícipes de esta velada, como por ejemplo Echer Sosa, el peleador canario que ha estado a puntito de participar en el evento UFC 304 de este fin de semana en Manchester. Casi fue reemplazo de Ramón Taveras, que es un peleador que se ha caído, que iba a enfrentarse a Conor Logan, a la promesa irlandesa, este peleador del que tanto he hablado cuando estaba en Cage Warriors y ahora también en UFC. Y como comentaba, ha estado a punto de ser el reemplazo de Taveras para enfrentarse a Conor Logan, una pelea que iba a ser complicadísima para el bueno de Echer Sosa, y que por desgracia, aunque la UFC había aceptado este reemplazo, parece que a ultimísima hora ha entrado pues el local Jay Hadley para reemplazar a Ramón Taveras. Por lo tanto, pues qué lástima que el debut, ¿no?, de Cher pues se retrase un poquito, porque lo que está claro es que el canario va a debutar en UFC,
lo pudo hacer en este evento, encima evento numerado en Europa, es súper evento, pero pues por desgracia, ¿no? Algunas fuentes dicen que Colin Logan no quería este emparejamiento con Echer, y otras fuentes pues dicen que ha sido por un tema puramente burocrático, ¿no? Que era mucho más fácil añadir a un peleador local como Jake Hadley, mucho más rápido, mucho más cómodo para todo el tema del papeleo, que añadir a un peleador nuevo como Echer Sosa. De todas formas, pues comentar que la persona que dio la primicia fue el compañero Álvaro Colmenero, que dio la noticia a través de redes sociales. Fue una alegría cuando leí eso en Twitter y por desgracia pues unas horas después se confirmó que no se podía realizar, o que finalmente no se pudo hacer, ¿no? No se pudo oficializar este fichaje. De todas formas, esto ya demuestra que la UFC sabe quién es Echer Sosa y lo quiere ahí para un futuro muy próximo. Esperemos que más pronto que tarde veamos al canario participar en un evento de UFC, porque nivel tiene más que de sobra. Siguiendo con este UFC 304, pues vamos a aprovechar y vamos a realizar un breve repaso de lo que nos espera en esta cartelera. Una cartelera que va a empezar muy tarde, sobre todo para ser un evento europeo. Creo que van a empezar las preliminares de madrugada, que es una cosa extrañísima. Entiendo, ¿no?, que es para vender pay-per-views, pero es una falta de respeto para ya no solo el público europeo, sino para todo el público inglés o el público que va sobre todo al pabellón, porque no son horas normales de ver un evento de artes marciales mixtas en directo. Si la UFC se mueve por el globo, pues los norteamericanos en determinados momentos, que serán muy pocos momentos, porque por desgracia la mayoría de los eventos se realizan en suelo norteamericano, tendrán que acostumbrarse a ver una pelea en un horario peor para ellos, a partir de la mañana o de madrugada. No pasa nada por trasnochar en ocasiones muy puntuales, que es lo que hacemos prácticamente todos los fans que seguimos la UFC en territorio pues europeo o también en Oriente Próximo. Estamos acostumbrados y, bueno, salvo excepciones como eventos que se realizan en Abu Dhabi, en Dubái, en París, en Londres, que son carteleras que nos vienen mucho mejor y que podemos empezar a disfrutar a horas muy, muy cómodas de la tarde, pues encima que se realice un evento en Manchester y que encima empiece de madrugada, me parece una falta de respeto. Volviendo a lo importante, que son las peleas, un evento de un nivel medio muy alto, con auténticos combatazos, con dos peleas, sobre todo finales, increíbles, con un enfrentamiento ahí que hay entre Bobby Green y Paddy Pimblett súper interesante, otro enfrentamiento entre Christian Leroy Duncan y Gregory Rodríguez, que apunta a ser una de las mejores peleas de la noche, pero como es habitual, vamos a repasar un poquito pues la cartelera de abajo arriba. Una cartelera que se va a abrir con una pelea de luchadoras europeas, Shona Bannon, la irlandesa, frente a la rumana Alice Ardelean, pelea de un nivel muy bajo, una pelea que para abrir la cartelera pues se entiende, ¿no?, que sea de las peores en cuanto a nivel medio de la noche. No conozco prácticamente a las luchadoras, esperemos que nos regalen un grandísimo espectáculo. Luego pues pelea de pesos grandes, Lukas Brzeski, el polaco, que se va a enfrentar a Mick Parkin, el invicto inglés. Lukas Brzeski venció a Walter Walker en su última pelea por decisión unánime, de forma clara. Walter Walker es el hermano de Johnny Walker, aunque no tiene nada que ver a Johnny o con Johnny. Es muy similar al caso de Kamaru Usman y Mohamed Usman. Pero antes pues acumulaba 3 derrotas consecutivas ante Martin Buday, Carl Williams y Waldo Cortés Acosta, aunque en mi opinión el polaco venció a Martin Buday. Lo que pasa que 2 de los 3 jueces le dieron la victoria al esloveno. Ahora pues se enfrenta a un Mick Parkin que está invicto, un Mick Parkin que contará con el apoyo local, un Mick Parkin que tiene una fuerza increíble, que tiene muchísima capacidad de finalización, tanto por KO como por sumisión, que tiene muy buen nivel arriba y abajo, aunque sí que es cierto que en ligas regionales pues venía de finalizar, incluso consiguió su contrato en UFC con un mataleón, pero luego en esta UFC, la máxima competición de artes marciales mixtas del mundo, no ha podido ganar todavía por finalización. Se ha enfrentado a Jamal Pous, se ha enfrentado a Caio Machado y se ha enfrentado a Mohamed Usman, que son
Tres peleadores, la verdad, que bastante duros. Y en esta pelea yo creo que Mick Parkin se la va a llevar. Y yo creo que vamos a ver la primera finalización de Parkin en la UFC. Avanzando un poco, dejando a un lado esta pelea de pesos pesados, llegamos al duelo entre Sam Patterson y Kiefer Crosby. Sam Patterson, el inglés, que se va a enfrentar al irlandés Kiefer Crosby. Un Kiefer Crosby que decepcionó muchísimo en su debut en UFC ante Kevin Youset en este evento de UFC en Australia, que supuso la derrota de Israel Adesanya ante Sean Strickland, un auténtico sorpresón. Y aquí pues participó Kiefer Crosby, que se enfrentó a Youset, el francés, el kickboxer, y perdió por mataleón en el primer asalto. Ahora pues se necesita volver a ganar, porque si no, su paso por UFC creo que va a ser muy, muy efímero. Lo tiene muy complicado, parte como claro no favorito Crosby, y Sam Patterson es un luchador con un jiu-jitsu de muy alto nivel. Si te finalizó Kevin Youset, en el caso de que vaya la pelea al suelo frente a Patterson, creo que la sumisión está prácticamente asegurada. Justo después llegará una de las mejores peleas de la noche, o de las peleas más interesantes, porque estamos hablando de dos peleadores que están ahí a las puertas de una pelea por el título. Hablo, por supuesto, de Manel Capé y Muhammad Mokaev, el británico y el portugués. Dos peleadores muy distintos. Mokaev, estilo pues más grecorromano, más caucásico, de intentar el derribo, de dominar en el suelo. Manel Capé, un peleador mucho más técnico, con mucho más poder y mucho más peligroso si la pelea se realiza arriba. Por lo tanto, estamos hablando de una pelea que, de desarrollarse arriba, si evita derribos Capé, pues se la va a llevar el portugués. Si consigue derribos en Mokaev, se la va a llevar, por supuesto, el británico. Difícil de predecir. Creo que la pelea la va a ganar Mokaev, al menos en la mayoría de los minutos, pero no estoy seguro de que Manel Capé no vaya a conseguir golpes importantes y que pueda robar asaltos, consiguiendo hacer mucho daño con su boxeo al británico. Capé tiene la experiencia de su lado y Mokaev pues tiene esa juventud, tiene el apoyo del público, tiene pues ese récord invicto que también luego pesa a la hora de evaluar una pelea. Por lo tanto, pues estamos hablando de una contienda súper interesante, de las más cerradas de la noche, con muchísimas posibilidades, que además va a estar en las preliminares. Por lo tanto, qué mejor pelea en preliminares que esta, sobre todo para empezar a encender al público y para empezar a ilusionarnos, ¿no?, con lo posterior. La que se va a disputar justo después, la siguiente pelea, también una pelea que apunta a ser de las mejores de la noche, o de la madrugada, mejor dicho. Preston Parsons, el norteamericano, que se va a enfrentar al galés Oban Elliott, un Preston Parsons que en principio debería tener toda la ventaja de wrestling, que debería dominar a Oban Elliott en el suelo, pero Oban Elliott es un peleador con una resiliencia y una capacidad de lucha altísima. Llevo siguiendo a Elliott muchísimos años en Cage Warriors, y ahora pues en UFC, pues la verdad que en su debut lo hizo muy muy bien ante Val Woodward. Continuando un poco, dejando a un lado esta pelea entre Oban Elliott y Preston Parsons, llega el duelo entre Modestas Bukauskas, el lituano, y el polaco Marcin Praggnio. Un Bukauskas que estuvo fuera de UFC tras esa terrible lesión que sufrió ante Khalid Rountree, que fue esa patada que dio Rountree con el talón justo por encima de la rodilla de Bukauskas y que le causó una lesión muy grave. Fue una patada totalmente legal, lo que pasa es que le pilló apoyando la pierna a Bukauskas y le causó una lesión gravísima, además prácticamente de forma inmediata. Se recuperó Bukauskas en Cage Warriors y luego pues fue firmado por UFC de nuevo. Ahora se enfrenta a Marcin Praggnio, parte como favorito Bukauskas, pero va a ser una pelea muy complicada porque Marcin Praggnio, a pesar de que no es un peleador espectacular, a pesar de que no es un peleador que destaque en una habilidad en concreto, tiene un volumen alto y puede causarte muchos problemas, sobre todo como cuando parte como no favorito, suele apoyarse en eso y, yendo como tapado, pues sorprender al rival. Pelea muy cerrada en la que para mí Bukauskas debería ganar, además ha puesto por finalización, pero no se puede confiar porque Praggnio poco a poco te puede ir haciendo mucho daño con esa presión y ese volumen tan alto de golpeo.
Luego pues llegamos a la pelea que comentaba antes, que era la que en principio pues iba a protagonizar Cher Sosa, pero que por desgracia pues en su lugar ha entrado Jay Hadley y se va a enfrentar, como comentaba, al irlandés Colin Loughran, un irlandés que prometía muchísimo y sigue prometiendo a pesar de esa derrota que sufrió ante el francés Taylor Lapillus. Se repuso frente a Ángel Pacheco con una victoria muy clara por decisión unánime. Y ahora pues también parte como claro favorito para conseguir la victoria frente a Jay Hadley. Un Colin Loughran que es un peleador fuertísimo, que es un peleador con un striking muy bueno, con un muy buen wrestling, con un buen grappling, que tiene una capacidad atlética muy alta. Y Jay Hadley pues también pues cuenta con ese striking que realmente pues también es peligroso, que es peligroso sobre todo en el suelo, pero que en este caso, tomando la pelea con corto aviso, teniendo en cuenta pues que viene de perder de forma clara por decisión ante Charles Johnson y Cody Darden, lo veo muy complicado para Hadley. Si la pelea va al suelo y toma la espalda de Loughran, pues puede robar algún asalto, pero creo que mientras la pelea se realiza arriba, Loughran va a dominar, sobre todo va a tener los golpes de poder, y en el caso de ir al suelo, creo que va a ser muy igualado a que, aunque Jay Hadley, como comentaba, puede tener sus momentos y sus opciones de victoria. De todas formas, como comentaba, es una pelea que toma en corto aviso el inglés, por lo tanto, a medida que avancen los asaltos, quizá esa falta de cardio pues le pueda pues costar la derrota por decisión. De todas formas, pelea muy interesante. Jay Hadley, veterano de UFC, también veterano de Cage Warriors, como Colin Loughran, y pelea pues que tengo ganas de ver, por supuesto. Luego llega pues Molly McCann, una Molly McCann que cada vez que compite en tierras inglesas cambia por completo, no tiene nada que ver con la Molly McCann que vemos en tierras extranjeras, y aquí se enfrenta a Bruna Brasil y por supuesto parte como clara favorita Meatball, Molly, que va a competir pues de nuevo en una cartelera junto a su compañero de equipo y amiguísimo Paddy Pimblett. Pero antes pues tenemos la pelea entre Nathaniel Wood y Daniel Pineda para cerrar las preliminares, una pelea en la que Nathaniel Wood parte como favorito, pero Pineda, con esa veteranía y con esa fuerza que tiene, con ese atleticismo, puede sorprender a Nathaniel Wood. Hay que tener en cuenta que Daniel Pineda, a pesar de que prácticamente pues está ya en los 40 años de edad, pues tiene una victoria muy reciente en 2023 ante Tucker Lutz y llevó a la decisión a Alex Cáceres. Por lo tanto, aunque parta como muy favorito Wood, no es descartable que podamos ver aquí una de las sorpresas de la noche. La primera pelea del main card de la cartelera principal, duelo entre el georgiano Giga Chikadze y el local Arnold Allen, un Giga Chikadze que sufrió una derrota dolorosísima ante Kelvin Kattar, que le mantuvo fuera del octógono durante muchísimo tiempo, prácticamente 1 año y medio, y volvió pues enfrentándose a Alex Cáceres y ganándole por decisión unánime de forma muy clara. Se debió enfrentar a finales de 2023 a Josh Emmett, pero se canceló la pelea porque Chikadze tuvo que cancelarla, ¿no? Tuvo que quitarse de en medio. Desconozco el motivo, si era lesión o similar, pero debió enfrentarse a Emmett a finales de 2023 y esa pelea fue cancelada, y ahora pues se enfrenta a un rival también rankeado, muy complicado, Arnold Allen, un inglés que lleva practicando MMA muchísimo tiempo, que tiene pues victorias ante rivales top de la división, Dan Hooker, Sodi Yusuf, Gilbert Meléndez, que es el entrenador que comentaba antes de Aider Amil, tiene victorias ante Kelvin Kattar, ha perdido ante Movsar Evloev y Max Holloway, pero ambos los ha llevado a la decisión. Por lo tanto, hablamos de un peleador muy duro y que en este caso pues tiene unas ganas terribles de volver a la senda de la victoria. La vía clara para Arnold Allen de victoria va a ser derribar a Chikadze, porque en el caso de que la pelea se desarrolle arriba, Chikadze, con lo largo que es, con el jab y las patadas que tiene, puede causar muchos problemas en la distancia a Arnold Allen. Por lo tanto, hay que estar atentos y hay que seguir esta pelea porque tiene también muchísimas posibilidades, es muy variable, y aunque en principio Arnold Allen parte como favorito, Chikadze
puede dar la sorpresa o no la sorpresa, porque si la pelea se desarrolla arriba no sería sorpresivo que el georgiano se impusiera al inglés. Otro inglés que va a participar en esta velada es Christian Leroy Duncan, que se va a enfrentar a Gregory Rodríguez. Un Christian Leroy Duncan que me encantaba en Cage Warriors, que me sigue gustando, es un karateka de primerísimo nivel. Estaba invicto hasta pues el UFC Fight Night, en el que se enfrentó a Armen Petrosyan y que perdió de forma unánime. Petrosyan es un luchador muy complicado, se entiende esta derrota. Es un peleador muy experimentado que se ha enfrentado a luchadores muy complicados de la división, muy completos, los ha vencido. Por lo tanto, pues estamos hablando de una derrota que tampoco es una sorpresa mayúscula, sobre todo teniendo en cuenta que partía como favorito, pero tampoco era un favorito muy, muy, muy claro. Antes, pues victoria ante Dusko Todorovic y pues se ha repuesto un poquito de esa derrota ante Petrosyan, ganando por finalización a Denis Tiuliulin y a Claudio Ribeiro por ground and pound en el segundo asalto. Ahora tiene la oportunidad de conseguir la tercera victoria consecutiva ante un Gregory Rodríguez que se lo va a poner muy, 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 muy complicado. Es importante también recordar que Gregory Rodríguez ha pasado por el FA, que ha vencido en el FA a luchadores como Joffre, que están actualmente en UFC, que venció en su debut a Todorovic por decisión, que venció también a Jun Yong Park en su segunda pelea por KO, que es verdad que perdió ante Armen Petrosyan, pero fue decisión dividida. Luego finalizó a Julián Márquez, finalizó por ground and pound a Yukwani, perdió contra Bruno Ferreira en el primer asalto, pero luego pues de nuevo finalizaciones por KO ante Tiuliulin y Brad Tavares. Por lo tanto, pues estamos hablando de un luchador de un nivel muy alto, con muchísima fuerza, muy potente. Aquí la ventaja se la doy a Christian Leroy Duncan por velocidad y porque compite también ante su público, esa motivación extra. Creo que esa velocidad que tiene Leroy Duncan, esa técnica que tiene, esa capacidad de meter patadas también de por medio, de moverse, es más ágil, creo que le puede dar la pelea. En ocasiones Gregory Rodríguez es muy robótico y creo que aunque va a ser una pelea increíble, Christian Leroy Duncan tiene esa ventaja de velocidad que cuando hablamos de una división de pesos ya bastante grandes, como son las 185 libras, que es el peso medio, pues es muy importante y es un factor a tener, por supuesto, muy muy en cuenta. Al igual que vamos a tener que tener muy muy en cuenta, por desgracia, a Paddy Pimblett si consigue ganar a Bobby Green en esta pelea antepenúltima de la noche, del evento. Una de las mejores peleas de la madrugada. Paddy Pimblett, pues una auténtica estrella a nivel británico de las artes marciales mixtas. Para mí, más estrella que realidad. Tiene muchísimas carencias. En la UFC le ha puesto peleas relativamente fáciles. Por lo tanto, creo que en el caso, bueno, como va a ser este caso, ¿no? Creo que cuando se vaya a enfrentar a peleadores de verdad complicados, va a perder. Creo que esta pelea la va a perder Paddy Pimblett ante Bobby Green. Si no hace muchas tonterías Bobby Green, porque puede ser que se deje llevar por el público, que le supere el ego, que quiera finalizar a Pimblett arriba, que cometa errores, se deje derribar, que cometa eso, como he dicho, que haga cosas típicas de Bobby Green. Creo que va a hacer mucho daño a Pimblett con el jab en la distancia, pateando, se va a levantar y los minutos clave los va a dominar Bobby Green. Bueno, tanto los minutos clave como los momentos en los que la pelea no esté en el suelo, pero por supuesto es una pelea igualada en la que Pimblett, en el caso de derribar, puede controlar a Bobby Green y hacerle mucho daño en el suelo o al menos robar esos minutos. Además cuenta con el apoyo local y siempre en el caso de que haya o de que sea una pelea igualada, los jueces por supuesto van a mirar por el peleador local, por el peleador que va a ser apoyado por su público. El público va a corear los golpes de Paddy Pimblett, va a buchear los momentos en los que Green imponga su estrategia. Por lo tanto, pelea muy igualada en la que Green va a tener en su mano el conseguir o no la victoria, dependiendo de ese ego, de esa estrategia que siga, ¿no? Es muchísimo mejor Bobby Green a Paddy Pimblett. Para mí está 2 peldaños por encima, pero en las artes marciales mixtas puede ocurrir cualquier cosa. Y Bobby Green, pues no es uno de los peleadores más inteligentes de la división.
El que sí es uno de los peleadores más inteligentes de la división, que va a protagonizar el peleón coestelar de la noche, es Tom Aspinall, para mí el mejor peleador inglés, no sé si de la historia, pero sí de la historia reciente, uno de mis peleadores favoritos, junto, por ejemplo, a Alexandre Pantoja, a Charles Oliveira, una auténtica estrella, en nivel top, libra por libra de los mejores de la UFC, un luchador con un striking poderosísimo, y sino que se lo diga a Pavlovich, con un grappling de primer nivel, con muy buen wrestling, que tuvo la mala suerte de lesionarse frente a Curtis Blade con esa patada. Venía en un ascenso increíble Tom Aspinall, venía de dominar a Volkov, de dominar a Spivak, de dominar a Arlovsky, de dominar a Bodot, de dominar a Jake Collier, de dominar en Cage Warriors. Por lo tanto, pues esa lesión le cortó un poco la progresión, pero luego se enfrentó a Marcin Tybura en su regreso un año después de lesionarse, lo dominó, y a Sergey Pavlovich, ese primer gran rival en su carrera pues deportiva, ¿no? Pues lo venció, y de qué forma, en el primer asalto con un gancho de derecha letal, increíble. Absolutamente brutal esa finalización. Además, recibió un golpe también duro por parte de Pavlovich, que lo resistió prácticamente sin inmutarse, y ahora pues se va a enfrentar, en lugar de a un pegador como Pavlovich, a un luchador pues más paciente, que busca derribar. Hasta su enfrentamiento contra Jailton se le consideraba el mejor wrestler de los pesos pesados, pero frente a Jailton fue derribado en el primer asalto muchísimas veces. Creo que prácticamente era el récord de la UFC de derribos, pero luego en ese segundo asalto evitó un derribo de Jailton Almeida, y luego con golpes de martillo consiguió la finalización. Tras ser dominado de forma clarísima por el brasileño, pues remontó la pelea y finalizó a Almeida. Ahora pues se enfrenta de nuevo a Tom Aspinall, un Tom Aspinall al que ganó pues con esa mala suerte de la lesión de rival, pero bueno, se sigue considerando una victoria por KO. Por lo tanto, pues Aspinall tendrá muchísimas ganas de reponerse de esa derrota. Seguro que le va a dar un poquito miedo lanzar patadas en los primeros minutos, pero aquí la ventaja la tiene Aspinall en todas las áreas. Es mucho mejor en el striking, es mucho mejor en el wrestling, tal y como demostró Jailton Almeida. El nivel de wrestling de Curtis Blade no es tan alto como nosotros creíamos, y el nivel de grappling creo que Aspinall está varios peldaños también por encima. Por lo tanto, salvo que ocurra algo extraño, otra lesión, un golpe aislado, un error en el suelo puntual de Aspinall, la victoria va a ser para Aspinall, y del método que él quiera. Si quiere finalizar a Blade en el suelo, lo va a hacer, y si quiere finalizar a Blade arriba, lo va a hacer, y si quiere mantener la pelea, pues alargarla un poco para llevar la pelea al cuarto o quinto asalto y empezar a llegar, ¿no?, a rondas de campeonato, lo va a hacer. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta que son pesos pesados, por supuesto, pero Tom Aspinall, salvo que ocurra algo raro, es muy superior a Curtis Blade, en mi opinión, y va a conseguir la victoria de forma muy muy clara. Justo después pues llegaremos, por supuesto, a la pelea principal de la noche, esa pelea entre Leon Edwards y Belal Muhammad, una pelea pues también que va a suponer un duelo de estilos. Campeón Leon Edwards, un pegador, un striker muy técnico, que ha mejorado también muchísimo en el suelo, que se levanta muy muy rápido y que está en su prime, lo demostró ante Kamaru Usman. Y Belal Muhammad, por su parte, pues un peleador que es verdad que ha dejado un poco el prime atrás, pero sí que es cierto que viendo sus vídeos en Instagram, viendo las promos a nivel físico, pues parece un auténtico animal. Está grandísimo, muy musculado, tiene muchísimas ganas de dar un golpe también encima de la mesa. Muchas personas lo consideran un peleador aburrido, él lo sabe. Es un peleador que suele llevar pues muchas de sus peleas a la decisión, y tiene un estilo que no es particularmente atractivo, que es un estilo de dominar en el suelo, mantener la pelea en el suelo, evitar el daño en contra y ganar por decisión. Aquí pues va a tener enfrente a un rival que le va a dominar en el striking, y por lo tanto va a intentar derribarlo desde el principio hasta el final. La desgracia es que son 5 asaltos y lo va a tener muy complicado, o al menos va a tener que sufrir muchísimos golpes en contra. Si lo resiste y consigue
pues derribar a Leon Edwards en 3 asaltos y dominar a Leon Edwards en 3 asaltos, lo va a tener prácticamente hecho. Lo complicado es mantener este dominio durante 3 rounds completos, con la grada, el público abucheándote y teniendo esa necesidad de resarcirse de los rumores de que eres un peleador aburrido, que no eres carismático, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, pelea mucho más igualada de lo que indican las cuotas. Favorito, Leon Edwards, por supuesto, pero Belal Muhammad viene muy motivado, puede sorprender, ha estado entrenando con Khabib, ha estado puliendo también el boxeo, va a llegar en el mejor estado de forma de su vida y veremos a ver qué Belal Muhammad nos encontramos, porque creo que puede ser una sorpresa. No obstante, yo lo llevo diciendo ya mucho tiempo, para mí el peleador del welter al que quiero ver y que estoy deseando verle competir por el cinturón, que creo que lo merece ya y que debería enfrentarse al ganador de esta pelea, es Rakhmonov. Para mí es el mejor peleador de esta categoría, de esta división. En todos los aspectos me parece el peleador más redondo. Si aunamos striking, grappling, wrestling, creo que tiene capacidad para vencer a cualquiera de la división. Es cierto que todavía tiene a Usman y al propio Belal Muhammad por delante. Él es el rankeado número 3, pero a Kamaru Usman le haría un auténtico destrozo arriba, lo noquearía, creo que además bastante pronto, si se realiza una pelea con él. A Belal Muhammad pues le haría lo que quisiera, porque en el suelo Belal Muhammad no tendría nada que hacer contra Rakhmonov. Y bueno, pues tiene justo por detrás a Colby Covington y Jack de la Madalena. Yo creo que Rakhmonov, en el caso de que ganase Edwards, merece pues enfrentarse al inglés, pero pues no descarto que la UFC quiera pues dar una pelea previa, ya sea entre Colby o ante el propio Kamaru o ante Belal Muhammad, si es que Belal pierde esta pelea, justo antes de enfrentarse a Leon. Pero, como comentado, en cuanto dispute el cinturón, salvo que ocurra algo extraño, se lo va a llevar, porque Rakhmonov es de verdad que es una auténtica bestia y es increíble a todos los niveles. Analizado ya el evento de UFC 304 y justo antes de cerrar el programa, creo que es necesario hacer un breve parón en otro evento que se va a disputar en Manchester, en este caso pues en la tarde-noche del jueves 25 de julio, un evento que va a estar encabezado por el italiano Dario Belandi, que es el actual campeón del cinturón de Cage Warriors del peso medio. Se va a enfrentar a Robin Ross. En principio, Belandi debería dominar la pelea, pero aquí es cierto que vengo a destacar varias peleas que para mí pues son de obligatorio visionado, como la pelea coprincipal entre el galés Mason Jones y el italiano Michael Pagani. Para mí una de las peleas de la semana. En principio Mason Jones es favorito según las casas de apuestas, pero Michael Pagani es un peleadorazo que me sorprendió muchísimo cuando ganó a James Power en Cage Warriors, que James Power es un peleador que hasta ese momento estaba a nada de dar el salto a UFC, y consiguió una victoria además por decisión bastante clara. Luego pues también tenemos hay una pelea entre Stefano Paterno y Oli Santalati, que es muy interesante. Y Owen Davis se va a enfrentar a Adam Shelley, el hermano de Ryan Shelley, que participó en la última velada. Y Owen Davis es un peleador súper prometedor que también está llamado a hacer grandes cosas en las artes marciales mixtas británicas. O por ejemplo pues la participación de varios españoles en esta velada. Uno de ellos es Samuel Blasco, que va a participar en la cartelera principal ante Adam Cullen y va a perder, porque lo tiene muy complicado ante Adam Cullen, y es una pelea que está programada para que el español pierda. Y luego pues en las preliminares Manuel del Valle, que se va a enfrentar a Mariusz Mikolayevski. Manuel del Valle, un luchador que entrena en el Sevilla Fight Center, por lo tanto entrena en mi ciudad. Ojalá gane Manuel del Valle y consiga esta victoria en tierras británicas, que sería importantísimo para su carrera como profesional. Solo lleva 2 peleas profesionales, 2 victorias. Empezó a competir a finales del año pasado en MMA profesional. Primera victoria ante Nico Aikonen en Cage 60, y luego pues participó en el evento WOW y venció por KO en el primer asalto a Enrique Jamanca, compatriota español. Por lo tanto, muchísima suerte para los españoles. No os perdáis, por favor, la pelea entre Pagani
y Mason Jones, porque va a ser absolutamente increíble. Y si no la podéis ver en directo, no pasa nada. Es verdad que es entre semana y puede ser que os pille trabajando, saliendo del trabajo. Verla en diferido, si tenéis opción, porque salvo que finalice pronto, va a ser absolutamente increíble. Dicho esto, pues cerramos ya el programa por hoy. Que tengáis una buenísima semana. Muchísimas gracias por escuchar de nuevo este espacio, este programa de artes marciales mixtas. Ha sido un auténtico placer. Se despide un servidor. Hasta la próxima.